Bueno, en el día de hoy vamos a estar trabajando sobre el arsenito de magnesio. En primer lugar vamos a justificar sus estados de oxidación y para esto vamos a empezar hablando del magnesio. El magnesio es un elemento que se ubica en el grupo 2, en el periodo 3, en la tabla periódica y es un metal alcalino térreo. Va a presentar una configuración electrónica de valencia S2, o sea, 2 electrones en el último nivel. Esos 2 electrones suelen ser muy reactivos, suelen perderlos, o sea, el magnesio suele perderlos porque al ubicarse justamente en el grupo 2 quiere decir que la carga nuclear efectiva es baja y esa carga nuclear efectiva baja nos da una energía de ionización baja también, entonces que no tiene tanta fuerza para atraer esos electrones. La carga positiva justamente del núcleo no llega tan bien a esos últimos electrones y también incluso podemos decir de que el radio atómico, si bien no es tan grande, suele estar disperso por esta baja carga nuclear efectiva. Al estar los átomos dispersos, los últimos electrones suelen ser excitables y suelen perderlos mucho más rápido. Justamente en el anión arsenito tenemos justamente el compuesto arsénico, que es un compuesto que forma oxácidos especiales. Esto quiere decir que puede tener diferentes grados de hidratación. En este caso es un compuesto es un ácido que estaba trihidratado, el ácido ortoarsenioso. Entonces este ácido, justamente al perder sus 3 hidrógenos, queda con 3 cargas negativas. Entonces sabemos que el magnesio tiene 2 cargas negativas, por eso justamente podemos balancear las cargas con 3 magnesios y 2 aniones. Entonces ahora vamos a concentrarnos en lo que es el arsénico y el oxígeno. El arsénico es un elemento que es un metaloide que pertenece al grupo 15. Tiene una buena carga nuclear efectiva, tiene una alta energía de ionización también, por ende por esto de la carga nuclear efectiva, y también lo compone el oxígeno. El oxígeno sabemos que se ubica en el grupo 16 y es un elemento del segundo periodo. Estos elementos tienen un principio de singularidad, quiere decir que no son los representativos de todo su grupo y que siempre presentan características especiales. En este caso el oxígeno tiene un radio atómico muy pequeño, lo que tiene es que siempre tiende a formar enlaces covalentes. Tiene tanta carga nuclear efectiva que esos electrones no los suele perder. La configuración electrónica del arsénico es Ns2p3 y la configuración electrónica del oxígeno va a corresponder a una Ns2p4. Vamos a dibujar las casillas. En este caso el arsénico va a tener una covalencia +3 y el oxígeno va a tener una covalencia -2. ¿Esto qué quiere decir? Que ambos van a estar compartiendo sus electrones. Como podemos ver, el arsénico justamente puede recibir esos 3 electrones para compartirlos y el oxígeno va a recibir esos 2 electrones también para compartirlos. En este caso, como tenemos 3 cargas negativas, que son de los hidrógenos que se fueron acá en el anión, vamos a ver que ese va a ser un electrón de más que va a tener el oxígeno, por lo tanto, simplemente cada oxígeno de esos 3 va a tener un electrón del arsénico. Primero vamos a ubicar al arsénico en el centro y vamos a tener 3 electrones para compartir y 2 electrones que pertenecen a la casilla S2 como pares libres, como par libre. Va a formar enlaces simples covalentes con cada oxígeno, que cada oxígeno al mismo tiempo va a tener una carga negativa, ¿sí? Y va a tener 7 electrones, porque ese electrón de más es la carga negativa que vino en el anión. En base a esta estructura de Lewis, vamos a poder diferenciar 4 zonas de alta densidad. Ser una molécula del tipo AB3, porque son 3 zonas las que se enlazan, que va a ser esa la representación de los pares libres. En base a esto vamos a poder representar las diferentes geometrías. La geometría electrónica, vamos a tener al arsénico en el centro y vamos a tener el par de electrones libres por arriba y
los electrones compartidos, que en este caso solamente vamos a representar justamente los electrones porque estamos hablando de la electrónica. En la geometría molecular vamos a tener al arsénico en el centro, pero acá vamos a notar una variación porque estos electrones, este par libre, va a repeler a los electrones enlazantes. La repulsión par libre, electrón enlazante es muy alta en referencia a la repulsión que existe entre par libre o enlazante y enlazante. Entonces esto va a generar que el par libre se aleje y que nos queden 3 zonas donde vamos a representar ahora sí a los oxígenos. En este caso vamos a tener una geometría molecular tetraédrica, en este caso una geometría electrónica, tetraédrica, y una geometría molecular piramidal de base trigonal. Poder identificar diferentes ángulos también, ya que acá vamos a tener ángulos de 109,5 grados y en la geometría molecular esta repulsión genera que estos ángulos se achiquen a un ángulo de 107 grados. Podemos representar con un modelo tridimensional esta geometría que la vamos a hacer en base a la geometría molecular. La geometría molecular, como dijimos, nos va a presentar ese par de electrones libres que ya no lo vamos a visualizar, pero sí vamos a visualizar a los correspondientes oxígenos que se unen al arsénico. En este caso vamos a tener al arsénico en color celeste y a los oxígenos en color marrón. Lo que va a suceder en este caso es que no vamos a necesitar promocionar ningún electrón porque esos 3 electrones del oxígeno ya ingresaron. Entonces, o sea, hay espacio para que ingresen esos 3 electrones, entonces solamente vamos a hibridar. ¿Cómo vamos a hibridar? En primer lugar vamos a aclarar. Nosotros, como vimos antes, tenemos 4 zonas de alta densidad. Al tener 4 zonas, vamos a necesitar 4 híbridos. Y sabemos también de que la cantidad de electrones que se enlazan son 3. Entonces, si tenemos 3 electrones enlazantes, vamos a necesitar 3 electrones desapareados. Entonces, justamente lo que nos dice esto es que necesitamos estos 4 híbridos y 3 electrones desapareados, que son los que tenemos acá en la casilla P3. Entonces, simplemente vamos a hibridarlos. Entonces, nos va a quedar una casilla S y las casillas P, 3 casillas P para enlazarse. Para hacer la representación de los orbitales vamos a respetar la geometría electrónica, que era una geometría tetraédrica. Entonces vamos a tener al arsénico en el centro, vamos a tener el par de electrones libres por acá, y vamos a tener 3 lóbulos que van a representar a los lóbulos híbridos, como este también, que es un lóbulo híbrido, que en realidad es pequeñito acá, pero simplemente se lo dibuja como un lóbulo simple. Sabemos que tenemos 3 oxígenos que se están enlazando al arsénico y que estos oxígenos ya tienen un electrón de más, o sea que tienen 7 electrones. Ahora lo que vamos a hacer va a ser representar los lóbulos que se unen. Espero que se esté viendo bien. Los lóbulos que se unen, acá me quedo chiquito, con el electrón que se enlaza y el resto de los lóbulos también con sus respectivos electrones. De esta manera nos podemos dar cuenta que existen 3 enlaces que van a corresponder a los tipos de enlace sigma. ¿Qué quiere decir? Que son enlaces cabeza a cabeza. Esta visualización de los electrones isosorbitales nos la permite la teoría del enlace de valencia. Los enlaces covalentes son un solapamiento de orbitales, ¿sí? Entonces, vamos a tener solapamientos, como dijimos, laterales o solapamientos cabeza a cabeza. El enlace covalente se da por el solapamiento de esos orbitales, o sea que vamos a tener una región en común entre esos elementos donde van a encontrarse esos átomos que comparten.